Estimado público, me encanta dar buenas noticias, me encanta pasar en este canal todo lo que tiene que ver con música, con reflexión, con algunas tomas que he hecho a lo largo de estos 9 años de la naturaleza. Disfruto mucho el compartirles un concierto, el compartirles la presentación de un libro, hacer entrevistas a personajes distinguidos. En esta ocasión me toca y decido estar con una pareja que junto con su familia ha sido víctima de terribles atrocidades que parece que suceden mayoritariamente en México. En este país donde muchos de nosotros, tanto de derecha como de izquierda, o en medio, hemos tratado de cambiar con buena voluntad, donde hemos puesto todo nuestro corazón porque haya un profundo cambio en el país de la corrupción, en el país de la impunidad, en el país de los feminicidios, en el país de los desaparecidos. Criticamos actualmente a Cuba, pero ¿saben ustedes que allá no hay desaparecidos y no hay fosas clandestinas? Y no estoy aplaudiendo al régimen de Cuba, estoy dando un dato real. Y acabo de platicar con una siguiente persona que estoy por entrevistar, que es de Venezuela, y escuchó lo que esta pareja, él llamado Jesús Quintana Vega y ella llamada Lorena Gutiérrez Rangel, marido y mujer, padres de familia, me narraron. Y él, como víctima de otro tipo de crimen y como abogado, está sorprendido del pésimo sistema de justicia que tenemos en México. Y ya, tal vez en otra entrevista le voy a preguntar, tal vez con un abogado mexicano, que compartan cómo son los sistemas de justicia en un país y en otro. Y tal vez nos sorprendamos, porque también se demoniza mucho a Venezuela y no estoy diciendo que es fabuloso y no estoy diciendo que no hay tragedia, pero como si en México estuviéramos bien. Les presento a continuación a Jesús Quintana Vega y a Lorena Gutiérrez Rangel, padres de varios hijos e hijas, pero padres en especial de Fátima y Daniel. Niños que murieron sin haber debido morir, porque las circunstancias fueron terribles. Y aquí vinieron conmigo teniéndome confianza. Muchísimas gracias, Jesús, muchísimas gracias, Lore, para que esta entrevista se lleve a cabo. Y sin más, no sé a quién de ustedes dos quiera tomar la palabra. Lorena Gutiérrez Rangel, ¿nos quieres narrar específicamente por qué estás aquí esta tarde de sábado? Claro que sí, muchísimas gracias por habernos recibido, gracias por darnos esta oportunidad de estar con usted y poder hablar del caso de mis hijos, Fátima y Daniel. Fátima fue asesinada el 5 de febrero del 2015. Posteriormente, en el transcurso de la vinculación a proceso, se llegó a clasificar el caso de mi hija como feminicidio. Fátima tenía 12 años cuando fue asesinada por 3 sujetos que eran nuestros vecinos. En el transcurso de la vinculación a proceso, nosotros recibimos amenazas de muerte, tanto Daniel, mi hijo Daniel, en aquel jueves 5 de febrero del 2015, él tenía 10 años de edad cuando asesinaron a mi hija Fátima, y él, junto conmigo y con varios pobladores de la Lupita Casas Viejas, el lugar donde vivíamos, ¿En el Estado de México? En el Estado de México, en Lerma,
en el Estado de México, en la carretera Naucalpan-Toluca, a un costado, es la parte alta de la montaña en Lerma, donde nosotros vivíamos. Ahí fue donde fue asesinada Fátima por 3 vecinos, eran nuestros 3 vecinos, y nosotros, Daniel y pobladores, mi esposo, mis hijas, encontramos a Fátima en una zanja 2 horas después de haber sido asesinada. Mi hijo Daniel estaba. ¿Tu hijo Daniel qué edad tenía? 10 años. Dani tenía 10 años cuando... Y Fátima 12. 12. Y 2 horas después de ser asesinada, la encontraron. En esa zanja, Fátima venía de la secundaria a las 2:40 de la tarde. Fue cuando aproximadamente fue interceptada por estos 3 sujetos. 12 metros antes de llegar a su casa de ellos, de pasar frente a su casa de ellos, mi hija es interceptada por ellos y fue así como los tres asesinaron a mi Se la llevaron al monte, me decías. Sí, hacia atrás de la casa de ellos. Nosotros vivíamos en la parte alta de la montaña, pues es zona boscosa, es la ladera. Y hacia abajo se alcanza a ver la carretera Naucalpan-Toluca. De hecho, nosotros vivíamos en el kilómetro 29.5 de la carretera Naucalpan-Toluca, en este lugar que pertenece a Lerma, al municipio de Lerma. Entonces... Dices que tu niño de 12 años de 10 años iba contigo cuando Sí. estaban buscando a su hermanita sin saber que ya había muerto. Y entonces él también la ve en la zanja. Sí, Daniel la ve en la zanja. Daniel, cuando nos damos cuenta que era Fátima, yo solamente vi un tenis y un pedacito de su piel y de su pants, porque ese día iba de pants mi hija. Yo en realidad desde el primer momento pues supe que era Fátima, que era su pie. Yo primeramente pensé que le habían cortado un pie a Fátima porque era lo que yo tenía a la vista, su pie de Fátima, su tenis. ¿Solito el pie? Sí, su pie. ¿Desmembrado del cuerpo? No, lo que pasa es que a Fátima la habían enterrado y cuando esto lo supimos ya después, cuando dio sus últimos estertores de muerte, pues alcanzó a sacar una mano, la parte de su cabeza y un pie. Entonces yo solamente tenía a la vista en aquel entonces, en esa zanja, el pie de Fátima. Y Daniel desde la parte alta de la zanja alcanzaba a ver su cabeza, su mano. Y él me gritaba que por favor sacara a Fátima porque se estaba ahogando. Mi hija... Pues la realidad, yo no vi la cabeza, solamente vi el pie, caminé por la zanja y pasé por una llanta. Después supe que la llanta estaba en el estómago de mi hija. Yo jamás me di cuenta que estaba. Yo pisé la llanta y me seguí por esa zanja y me senté en la cuneta de la carretera Naucalpan-Toluca. Posteriormente a esto, pues se detuvieron a los 3 asesinos de mi hija. La comunidad de la Lupita Casas Viejas y otras comunidades aledañas nos ayudaron a detenerlos y fueron entregados a la Fiscalía del Estado de México a partir de que ellos fueron entregados por nosotros, porque ellos ya estaban siendo linchados, ya los habían rociado con gasolina para prenderlos. En ese momento mi esposo y yo llegamos acompañados de policías judiciales del Estado de México que nos pidieron que subiéramos a ayudarles porque ya los habían agarrado y los iban a matar. Y subimos porque nos pidieron que se los entregáramos con vida, que ellos iban a pagar lo que habían hecho con Fátima. Pues nosotros le gritamos a la gente que los dejaran, que no los quemaran, que nosotros queríamos que pagaran en vida lo que habían hecho a Fátima. Todavía no sabíamos lo que le habían hecho a mi hija, solo sabíamos que estaba ahí en la zanja y que estaba muerta. Posteriormente a esto, pues después de entregar a estos 3 asesinos, ellos fueron ingresados en un hospital, los 3 por los golpes que les dio todo un pueblo, y pues poco a poco 2 fueron vinculados a proceso, los 2 adultos, y el menor fue dejado en libertad porque a la magistrada y a la juez de menores no les pareció suficiente que todo un pueblo los hubiera agarrado en el lugar en donde los encontramos con ropa llena de sangre, cubeta con agua y sangre y todo lo que nosotros entregamos a la Fiscalía del Estado de México.
poco a poco, pues... Al menor lo dejaron libre. Lo dejaron como si fuera inocente. A los adultos... ¿Y el menor tenía qué edad? Tenía 17 años, estaba a 3 meses de cumplir 18. En México a los 18 se es adulto. Sí, y pues lo dejaron libre, estuvo prófugo 2 años, los otros 2 fueron vinculados a proceso, pero es ahí donde empieza el calvario de nosotros, los papás de Fátima, los hermanos de Fátima. Desde meses después del asesinato de Fátima, cuando estos sujetos, los 2 adultos, son vinculados a proceso, y el menor pues está prófugo. Empezamos a recibir amenazas, las personas del pueblo, de la comunidad donde nosotros vivíamos, la Lupita Casas Viejas, empezaron a recibir amenazas de la familia de estos 3 sujetos, intimidándolos para que ya no fuesen a declarar, y de la misma manera le hablaban por teléfono a mi hijo Daniel a casa y lo amenazaban de muerte. ¿A tu hijo? Mi hijo Dani de 10 años. 10 años. Sí, él sonaba el teléfono, él contestaba y lo amenazaban de muerte, y nosotros casi diario estábamos en la fiscalía. Mi hijo contestaba el teléfono y él nos decía. Nosotros dimos aviso a la fiscalía, se llevaron el teléfono, lo revisaron, y fue todo lo que hicieron, ¿sí? Posterior a esto, balacearon mi casa. Nosotros avisamos a la fiscalía de que habían balaceado la casa. Posterior a la balacera en la casa, ellos nos dijeron que no podíamos continuar en casa. Nos dieron un primer desplazamiento en un municipio cercano. Posterior al primer desplazamiento en el municipio cercano, continuamos con las audiencias de vinculación a proceso de estos sujetos. Cuando se vinculan ya a proceso y empieza el juicio oral de los 2, dentro de este juicio oral me amenazaron de muerte la familia de uno de estos sujetos. Me amenazó dentro de la sala de audiencia, en presencia de la juez, en presencia de los MPs, de la psicóloga que me acompañaba. Me gritaron cuando la juez decretó un receso de 5 minutos, nos pidió que nos levantáramos. Cuando ella iba saliendo, ellos, todos los que estaban del lado de los criminales, me separaron y me gritaron: maldita perra, ya firmaste tu sentencia de muerte. Comienza a temblar. Nosotros, mi esposo y yo, nos salimos al receso de los 5 minutos, pero ya no regresamos a audiencia. Los MPs nos pidieron, el MP nos pidió que nos retiráramos para evitar estos roces, y nosotros nos fuimos a la Fiscalía del Estado de México a levantar la denuncia por amenazas de muerte. En la fiscalía nos dijeron que las amenazas de muerte no procedían, que sí iban a levantar la denuncia, pero que no procedían hasta que me pasara algo, hasta que nos hicieran algo. Entonces, pues la amenaza está dentro del expediente de mi hija Fátima. Posteriormente a esto se continuó ya con las audiencias para sentencia de estos 2 sujetos, donde pues nada más se sentenció a uno, a este tercer sujeto, el que es el actor intelectual, el que planeó. Y el mayor. Y el mayor. Que tenía 20, ¿cuántos años? 25 años. Cuando junto con otros 2 sujetos torturó, porque luego me dijiste torturó y asesinó a tu hija. A Fátima la privaron de la libertad, la torturaron, la violaron, la lapidaron y la enterraron. Así fue como asesinaron a mi niña. Los detalles son, la verdad, es muchísimo, muy doloroso para nosotros. Ya los escuché. Y fue así como asesinaron a Fátima. Después de esta audiencia donde me amenazan de muerte, es donde deciden sacarnos a otro estado. Es cuando nosotros somos llevados hacia Monterrey, Nuevo León, después de que dictan sentencia solo a uno de los 3 feminicidas de mi hija, pero a uno de los 2 que estaban siendo juzgados porque eran adultos. Solamente a uno de ellos le dictan sentencia, lo sentencian a 73 años, 8 meses, y al actor intelectual, al que planeó la tortura, el secuestro, la lapidación, todo lo que le hicieron a mi hija, a él lo dejan en libertad. Él se va libre.
porque una escuela de renombre internacional como es el Sierra Nevada aquí en nuestro país, este colegio mandó a un director administrativo y a todos sus trabajadores de mantenimiento a declarar a favor de este sujeto, siendo que todo un pueblo lo había golpeado y que había sido ingresado en un hospital. Esta escuela manda a su director administrativo, Rubén Regalado, a su trabajador de la caseta, al policía de la caseta de entrada a esta escuela, a este colegio, y a sus trabajadores de mantenimiento a declarar y a decir que ellos habían visto ingresar a este sujeto, que porque él era jardinero en esa escuela y pues la realidad así fue. Por esto fue que dejaron en libertad a este sujeto, la juez Janet Patiño. Pero él estaba todo lleno de sangre cuando el pueblo lo detuvo y lo quería linchar, ¿no? Sí, y en el juicio pues ellos dijeron esto y llevaron un video donde supuestamente este sujeto iba ingresando a laborar ese jueves 5 de febrero del 2015 a esta escuela Sierra Nevada, que está en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, y fue así como la juez Janet Patiño García dijo que de no haber sido por el video que proporcionó la escuela Sierra Nevada, ella hubiera sentenciado a un inocente. Fue así como dejó libre al feminicida de mi hija, al que planeó el asesinato de Fátima. Posteriormente a esto, nosotros tuvimos que salir hacia Monterrey, Nuevo León. Ahora lo puedo decir que estuvimos 4 años en una medida de protección en Monterrey, Nuevo León. Mis hijos, mi esposo y yo. Y fue aquí donde le violentaron los derechos a mi hijo Daniel. A mi hijo Daniel le negaron el acceso a la libertad, a vivir libre en su propio país, a un niño de 10 años, y a la familia de Fátima. Nosotros nunca hemos asesinado a nadie, nosotros no somos delincuentes, yo no tengo por qué mentir, no tengo por qué venirle a mentir absolutamente a nadie. Estos sujetos asesinaron a mi hija, nosotros los entregamos y de esta manera fue como nos revictimizaron. Pero ¿cuál es la interpretación tuya de que Daniel está limitado aún en Monterrey en libertad porque qué? No teníamos acceso al sistema de salud, nosotros. No tenían mi familia, mi esposo, mis yernos, mi hijo Omar, no tenían acceso a sacar una credencial de lector, a poder ingresar a unos, vamos, como le llaman aquí, a tener una póliza de seguro popular, porque por ahí nos podían haber localizado, sacar una licencia, poder tener acceso a un trabajo. O sea, eran muchas las limitaciones de mantener un perfil bajo en Nuevo León. Con respecto a mis hijos, eran muchas las limitaciones al sector salud, a la salud de mis hijos, tanto física como emocional, ¿sí? No, al momento de decirnos, pues no puedes sacar esto, no puedes tener esto otro, pues era afectar tanto la salud física como emocional. La psicológica, claro. Ajá, igual cuando hablamos de lo de la educación de Daniel, eran muchas las limitantes para Daniel, era mucho cómo le violentaban los derechos a la educación. Teníamos que ir a Nuevo León, a Rectoría, a narrar el caso de Fátima, para que a mi hijo le condonaran la mitad de la deuda que teníamos que pagar. Cuando todo esto... ¿La deuda sí, o la colegiatura? O sea, teníamos una deuda porque ellos nos decían, tienes que pagar tanto. Y nosotros no teníamos de dónde porque no teníamos acceso a trabajo. O sea, esas son las garantías que nos debieron de haber dado, el acceso a un trabajo. No les pedíamos que nos mantuviera el gobierno, que nos dieran trabajo, y ni eso hicieron. O sea, no había el que, bueno... Tampoco vieron por cómo proteger la salud de toda la familia. No, absolutamente. Violentar el derecho a la salud, a la educación,
al trabajo. ¿Y ahí qué instancias son las responsables, Fátima? Ayúdanos a comprender. Pues aquí las instancias que debieron de haber garantizado todo esto es la Comisión Estatal de Víctimas y la Comisión de Nuevo León también. A su vez ellas... La estatal del Estado de México, y también la de Nuevo y la de León. Nuevo León. Deberían de haberse vinculado. Exacto, y debieron de haber ellos garantizado estas partes, ¿no? La salud, la educación y el trabajo de la familia. No lo hicieron. O sea, desde el primer momento no lo hicieron. Era, sí, tráiganme todos sus papeles y bueno, así fue como estuvimos 4 años en Nuevo León y hasta que por nuestros propios medios se logró mi esposo tener trabajo, mi hijo Omar se fue en el 5º semestre de la prepa, jamás tuvo acceso a la universidad ni a la preparatoria, solo Daniel llegó a la secundaria, pero con todas estas limitantes. Si yo quería una beca para mi hijo, tenía que ser así, ir yo ventanilla por ventanilla a narrarles por qué estábamos en Nuevo León, cuando se nos había prohibido ir a decir por qué. Nos mandaban también a traer una carta de barrio y teníamos que ir a platicarle a alguien que no conocíamos el por qué. O sea, eso tampoco. Igual, con respecto a la alimentación, también se nos violentaron los derechos. Nos mandaban al sistema, al DIF, de Nuevo León, y en el DIF de Nuevo León la citan a uno a las 5 o 6 de la mañana y fórmese para darle una pequeñita despensa, y de la misma manera los servidores públicos, siéntese aquí, platíqueme, y luego aquí, platíqueme, y no hay privacidad, tiene usted que estar platicando. Esa es revictimización, eso es revictimizante para las víctimas, ¿sí? Y todo esto fue lo que nosotros estuvimos viviendo en Nuevo León para poder como familia. Ahora vamos al caso de tu hijo Daniel, el niño que le toca presenciar que a su hermanita la acaban de asesinar hace 12 horas y que vio parte de su cráneo y lo demás que me platicaste. Okay. Dolorosamente, ese niño de 10 años crece, se convierte en un hombre alto, me dices, comenzó a jugar en la prepa 2, fútbol americano. ¿Y qué le pasó a Daniel? Con respecto a Daniel, todas estas partes le fueron afectando a Daniel. Todo esto le fue afectando de manera psicológica, en su estado emocional. A Daniel no le gustaba que habláramos del caso de Fátima y él siempre era desde que llegó Daniel a la secundaria, él siempre era muy solitario. No le gustaba hablar con nadie, no le gustaba salir a jugar, siempre se mantenía en su habitación, solamente su única distracción era la prepa, salir a la secundaria y posterior, cuando fue a la prepa. Los poquitos amigos que mantenía, pero no tenía mucho contacto, o sea, no le gustaba, a él no le gustaban todas estas partes. Él siempre me decía, ¿por qué tengo que ir a rectoría a platicar, o por qué tienes que ir tú con la trabajadora social de la secundaria a hablar de esta parte de Fátima para que no nos cobren tal o cual, mamá? Dice, ¿por qué tiene que pasar todo esto con nosotros? Dice, ¿por qué no mandan un oficio y explicando lo que le pasó a Fátima para que tú no tengas que irle a contar a las personas? ¿Por qué lo tienes que hablar con la trabajadora social, mamá, de la secundaria? Y en la prepa fue peor, porque fue esto. Entonces, llegamos al confinamiento con esto, nosotros ya sabemos. Se viene la pandemia. Llegamos al confinamiento, Daniel deja de ir a prepa porque ya iba Daniel a la prepa, y Daniel 4 meses antes, estoy hablando 4 meses antes del 20 de noviembre, presentó un dolor abdominal. Y yo hablé a la Comisión de Víctimas del Estado de México y les pedí ayuda porque Daniel había sido operado del apéndice en el Estado de México y posterior siguió, cuando él tenía 7 años, siguió con esto, ¿sí? O sea, siguió con los dolores que le daban. Nosotros lo tratamos en el Hospital Federico Gómez y Daniel salió con el diagnóstico de que le daban dolores en el abdomen cuando se estresaba y que solamente tenía que llevar un seguimiento con un psicólogo. Fue de esta manera que nos dieron el alta de Daniel del Hospital Federico Gómez después de estarlo tratando 1 año en
en este hospital. ¿En el Estado de México? Aquí en la Ciudad de México fue tratado, pero lo operaron en el Estado de México del apéndice a los 7 años. Así es como al poco tiempo de que le dan este diagnóstico a Dani, fue el feminicidio de mi hija Fátima, y estos dolores a Dani no le volvieron a repetir. Vamos a Nuevo León en medidas de protección y Daniel está bien, o sea, estaba bien. Se viene el confinamiento y 4 meses antes del 20 de noviembre del 2020 le viene el primer dolor abdominal a Daniel. Yo aviso a la Comisión de Víctimas que por favor me saquen una cita en el Hospital Federico Gómez para que vuelvan a revisar a mi hijo. La Comisión de Víctimas del Estado de México. Del Estado de México. Y yo les aviso y les digo que por favor de esta cita para que revisen a Daniel, y ellas me hablan un mes después de que yo les hablo y les pido la cita, me hablan y me dicen que ¿por qué no lo saco yo? ¿Por qué no saco yo la cita? Yo estando en Nuevo León, cómo hablaba al Hospital Federico Gómez, ¿no? Y pedía yo la cita porque pues ellas es más fácil, es una dependencia de gobierno, es la Comisión de Víctimas, tan solo con levantar el teléfono pudieron haber sacado la cita, no se sacó la cita, a Daniel le repite este dolor el 20 de noviembre del 2020 y el 23 de noviembre nosotros vamos a hacer la visita a 4 hospitales. Ahí es lo muy fuerte de esta denuncia nueva, porque la otra de Fátima es muy larga, pero procedió al menos, ahorita hay 3 personas condenadas de nuevo, ¿verdad? Uno desgraciadamente saldrá en unos meses, el que era menor de edad. Pero ahora viene esta segunda parte de otra víctima, ya no necesariamente, ya no de jóvenes, delincuentes, asesinos, feminicidas, ahora de la responsabilidad de 4 hospitales y de todas estas instancias que me estás ahorita diciendo. Una es la Comisión de Víctimas del Estado de México. La Comisión de Víctimas del Estado de México, y luego, por favor, prosigue. Mire, entonces, el 20 de noviembre empieza Daniel, me dice que tiene cólico, y yo le digo, Dani, otra vez vas a empezar. Y me dice, ay, sí, mamá, no te preocupes, pronto se me va a pasar. Y le digo, bueno, Daniel, fue el 20 de noviembre que le empezó el cólico, pero el 21 Daniel ya estaba vomitando. Y yo le decía a Dani y mi esposo, mis hijos, vamos al doctor. Daniel era un joven de 16 años ya 6 años después del feminicidio de Fátima, él ya contaba con 16 años y Daniel pues ya iba a la prepa 2 de la Universidad de Nuevo León, a la prepa 2. En el deporte en el que él se inscribió fue en el de fútbol americano. Él quería ser y su idea era ser defensa del equipo de fútbol americano de la prepa 2 de Nuevo León. Estaba en esto, pero se vino lo del alto y fuerte. Alto. Daniel medía, cuando entró a la prepa, 1,87 y pesaba 90 kilos. Daniel era un niño muy alto y muy fornido, él tenía una constitución robusta, mi hijo. Entonces, se viene el confinamiento y pues ya no hay clases en la prepa, todo es en línea. Tiene Daniel que ya se dejan los entrenamientos, no hay tales, y Daniel empezó a bajar su rendimiento en la escuela, ya en confinamiento. Daniel se veía más encerrado, más encerrado en él, le vienen estos dolores del abdomen, nosotros le decimos que vayamos al hospital, pero ustedes saben, un joven de 16 años, de 1,87, de más de 90 kilos, no es fácil de que, ándale, yo te llevo, no. No lo cargas como a un niño. No. Bueno, y finalmente, ¿cuándo van al hospital? Vamos el 23. 3 días después de que le comenzaron los dolores. Del 21 le empezó ya muy fuerte, 21 y 22. Ya el 23, ya la verdad le dijimos, no, Daniel, ya basta. Él solo tomaba suero y agua, era lo único, y todo el tiempo vomitaba. Entonces el 23, vámonos al hospital, nos fuimos. Nosotros no conocíamos ningún hospital en Nuevo León, nosotros solamente íbamos a similares. Entonces llegamos farmacias similares, sí, para quien no sepa. Sí, a farmacias. Entonces íbamos ahí, entonces
nos recomiendan, la novia de mi hijo Omar nos dice, ¿por qué no se van al hospital materno-infantil de Guadalupe? Ahí lo van a atender a Dani, todavía es un niño, tiene 16 años. Y le digo, sí, nos subimos al coche y nos vamos al materno-infantil. Llegamos al materno-infantil y primeramente nos dijeron que no. Yo después les dije que por qué no, que mi hijo era un estudiante, que aparte de que era un niño y que no le podía negar la atención a Daniel. Vino una señorita de gobierno y me dijo que sí lo iban a atender, que pasáramos, le hicieron el test del COVID, Daniel tenía perfecta oxigenación, no tenía COVID, y entramos a sala de espera, le tomaron todos los signos, que estaba bien Daniel. Daniel solamente tenía el dolor abdominal fuertísimo. Bajaron 2 médicos y me preguntaron que cuántos años tenía Daniel, les dije que 16, me dijeron que lo sentían mucho, pero que no lo iban a poder atender, porque ahí solamente atendían hasta los 15 años, 7 meses, que no lo iban a atender y que además si mi hijo necesitaba algo más especial, en ese hospital no lo tenían. Yo le dije al doctor que cómo me podía decir eso, eran 2, les dije cómo me pueden decir esto, qué hay de su juramento de ustedes, o sea todavía ni lo revisan, ni lo tocan, ni nada y ya se están dando por vencidos, no les importó. Se dieron la vuelta y me dijeron que definitivamente no lo iban a atender. Ellos se fueron, yo le hablé a mi esposo y le dije que no nos iban a atender, que nos fuéramos. Nos fuimos al San Vicente inmediatamente. Daniel ya iba. Hospital San Vicente. Sí, al Hospital San Vicente. Daniel ya iba con muchísimo más dolor. Llegamos al Hospital San Vicente, mi esposo pagó la consulta, no se tardaron en recibirnos, pasamos al consultorio y fue ahí donde el doctor nos dijo que Dani tenía una fuerte crisis de ansiedad. Yo le dije que no, le dije no doctor, mi hijo tiene un dolor abdominal desde el 20, el 21 empezó a vomitar. Y está sin comer. Y está sin comer y está tomando suero solamente y agua y se baña más de 15 veces al día porque solamente eso es lo que le calma el dolor. El doctor me dijo que no, que Daniel tenía una fuerte crisis de ansiedad y que lo mejor era que nos fuéramos al hospital universitario. Y yo le dije que por qué no se quedaba ahí y me dijo que no, que el Hospital San Vicente era un hospital COVID. Bueno, y que, pues sí, esa era una razón para que no se quedara, pero luego se fueron al hospital universitario. Nos fuimos al hospital universitario y fue lo mismo, llegamos a urgencias, mi esposo se fue a dejar el coche al estacionamiento, yo me quedé con Daniel, le hicieron lo mismo, le tomaron signos y todo y nos dijeron que sí, vino una enfermera y una doctora, se lo llevaron hacia adentro del hospital, no me dejaron ingresar, no me dejaron pasar el filtro por lo mismo, por el COVID, porque estábamos pues en lo más alto de la pandemia y me dijeron que nada más Daniel, se lo llevaron, llegó mi esposo y me dijo que por qué lo había dejado entrar solo, que entrara, que fuera a ver qué estaba pasando y yo me pasé el filtro, me fui y en eso ya venía la doctora a buscarme, me preguntó si era la mamá de Daniel, le dije que sí, me fui hacia el consultorio con ella, me llevó al consultorio, ahí estaba Daniel, yo le pregunté a Dani si ya les había explicado que le dolía el abdomen, que ya tenía días vomitando, él me dijo que sí, pero la doctora me dijo inmediatamente que no era un dolor abdominal, que era una fuerte crisis de ansiedad. Yo también le dije, ahí. Sí, ella me dijo que era una fuerte crisis de ansiedad y yo le dije que no. Le dije, no doctora, por favor revísenlo. Le pregunté a Daniel si lo habían revisado y me dijo que no lo habían revisado, que no lo habían pesado, que no lo habían medido, o sea, nada. En ese momento la doctora me dijo que nos iba a mandar a un hospital psiquiátrico a que le pusieran un ansiolítico y un antidepresivo a Daniel, que en la Buenos Aires, nosotros no conocíamos ese hospital, ella nos dijo que hacia allá teníamos que ir, que ahí le iban a administrar, que porque ellos no tenían ansiolítico y antidepresivo. Yo le dije, incluso les dije que Daniel era estudiante de la Prepa 2 y que mi hijo quería ser cirujano. Y le dije a Daniel, ¿no les comentaste que tú querías ser cirujano? Y me dijo que no. Y yo les dije, mi hijo quiere ser cirujano y él
va a la prepa 2 de nuevo, de aquí. Y ellos no me hicieron caso, me dijeron que me fuera al hospital psiquiátrico, me dieron una hojita en blanco donde apuntaron lo que yo les iba a dar allá en el hospital de la Buenos Aires, en el psiquiátrico. Fue así como nos fuimos de ahí. Cuando salimos ya estaba una licenciada de la Comisión de Víctimas de Nuevo León acompañando a mi esposo. Cuando nosotros salimos, ella nos dijo que la siguiéramos, que ella nos guiaba hacia el Hospital Psiquiátrico de la Buenos Aires. Nos fuimos con ella y fue exactamente lo mismo. Llegamos al filtro y del filtro no dejaron pasar ni a la licenciada ni a mi esposo por COVID. Nada más pasó Daniel conmigo, el enfermero nos llevó, llegamos al consultorio. El psiquiatra no me dejaba ni hablar, él inmediatamente me dijo que era una fuerte crisis de ansiedad, me preguntó que cuánto medía y pesaba Daniel, le dije que lo pesara y lo midiera él, porque tenía báscula, y me dijo que si yo no lo podía hacer, que un aproximado. Yo le dije que cuando Daniel entró a la prepa, lo llevamos a que le hicieran su certificado médico y que medía 1,87 y que pesaba alrededor de 90 kilos. Le digo, pero Daniel ya mide más y pesa más. Y me dijo que con eso, él me preguntó que por qué era el motivo por qué Daniel tenía esta fuerte crisis de ansiedad. Le dije, no, doctor, Daniel tiene un dolor abdominal, desde el día 20 le empezó y el 21 empezó a vomitar. Tiene 3 días vomitando y sin comer, tomando solo suero. Él me dijo que no, que era una fuerte crisis de ansiedad, que si a mí no me habían dado nunca. Y le dije, por supuesto que sí, pero jamás como a mi hijo. Y no me hizo caso. Habló a unos enfermeros y les dio un papel para que le administraran lo que él apuntó. Se llevaron a Daniel. En cuanto salió Daniel, me empezó a preguntar cuál era el motivo por el cual Daniel estaba así. Yo le comenté lo de Fátima y él me dijo que bueno, que ya entendía el porqué de que mi hijo tuviera esta fuerte crisis de ansiedad, y yo le dije que no. No, doctor, Daniel no tiene una crisis de ansiedad, tiene un fuerte dolor abdominal desde el 20 y el 21 empezó así y así. Él me dijo. Y aún así, ¿qué te recetó este doctor? El doctor, se llevaron a Daniel hacia adentro. Él jamás me dijo, solamente dijo que le iban a administrar un ansiolítico y un antidepresivo y que Daniel iba a seguir un tratamiento de 2 años. Me dio 2 recetas con los medicamentos, me dijo que al día siguiente fuera a recoger esos medicamentos, pero que ya entráramos porque Daniel no se iba a quedar. Yo le pregunté por qué no, me dijo que ahí había adultos mayores que tenían COVID y que era muy peligroso porque Daniel no tenía COVID, que era mejor que me lo llevara, que con el ansiolítico y el antidepresivo que le habían administrado, Daniel iba a estar mejor y que poco a poco se le iba a quitar eso. Fue así como salimos con Daniel, en la silla de ruedas un enfermero y yo, nos fuimos hacia el filtro, lo llevamos a casa. Cuando llegamos a casa, Daniel se puso peor. Volvimos a regresar al hospital universitario, pero ya con mi yerno, mi hijo, mi esposo y yo, porque Daniel ya estaba inconsciente, ya estaba muy sedado, ya no tenía control de su cuerpo. Entonces necesitamos de mi hijo y de mi yerno para poder subir y bajar del coche a Daniel. Y así fue como volvimos a llegar al universitario. Nuevamente nos negaron la atención en el universitario. Esta vez entramos cuando nos dieron la silla de ruedas para sentar a Daniel. Entramos por el pasillo sin pedir permiso. Nos interceptaron 2 doctores, una doctora y un doctor, los cuales con toda la mala educación que tuvieron, golpeaba a la doctora en el hombro a Daniel y le decía, Daniel, échale ganas, Daniel, la vida continúa. Daniel responde, Daniel, tienes que seguir adelante, la vida continúa, Daniel. Y yo le dije a la doctora que no lo tocara así, que no, le digo, Daniel sí te escucha, pero no te va a contestar porque Daniel está muy sedado y ve la manera que tiene Daniel de respirar. Daniel respiraba con demasiada dificultad y ella me dijo que era por la crisis de ansiedad. Yo le dije que no, que Daniel tenía un fuerte dolor abdominal y no me hizo caso. Me dijo que me iba a recomendar un grupo de sanaciones y regresiones espirituales, que me fuera a mi casa y que esperara a que a mi hijo le hiciera efecto el ansiolítico y el antidepresivo. Si Daniel ya estaba inconsciente, y hacía más de 2 horas que le habían puesto el ansiolítico y el antidepresivo. Mi hijo
ya no respondía. Fue así como nos retiramos nuevamente del hospital universitario hacia casa. O sea, al hospital universitario fueron 2 veces. 2 veces fuimos al hospital. ¿Y ya inconsciente? Y ya inconsciente. Lo sacan del hospital, sí. Los regresan. Nos volvieron a regresar, nos dijeron que no, ya nos fuimos, llegamos a casa. Dani pasó muy mala noche en compañía de su papá porque él fue quien se quedó a cuidarlo. Ya no pudimos subirlo a su recámara, Daniel, porque pues no podíamos ya con él. Él ya estaba demasiadamente sedado. Entonces, al siguiente día fue que cuando mi esposo y mi yerno y mi hijo meten a Dani a bañarse para ver si respondía después de haberlo sentado y de haberle dado a tomar agua. Nos dimos cuenta que Daniel no respondía ya, hacía burbujitas y mi esposo lo mete a bañar y a la hora de sacarlo y estarlo secando, Daniel dejó de respirar y fue así como mi hijo se murió en casa. Un niño de 16 años que tenía toda una vida por delante, es así como saben proteger a los niños, es así como saben dictar medidas de protección a las víctimas, es así como se protege a las víctimas en este país, asesinándoles a sus hijos. Después del feminicidio de Fátima, ahora estamos viviendo el asesinato de Daniel, porque a Dani lo asesinaron por negligencia médica y fue un homicidio doloso el que cometieron con mi hijo estos 4 hospitales y la negligencia médica, que es imperdonable lo que le hicieron a mi hijo. Era un niño. Es por demás decirles que era un estudiante de la Prepa 2 de la Universidad de Nuevo León. Era un niño y los niños tienen derecho a la vida, a la educación, a la alimentación y sobre todo cuando son víctimas. Son víctimas y no les garantizan ni siquiera el permanecer con vida dentro de su propio país después de haber vivido un feminicidio como el de Fátima. Es así como me asesinaron a mi hijo en este país y ahora no sé cómo van a hacer para reparar el daño. No, la única manera que yo encuentro es que me regresaran a mi hijo y sé que jamás lo van a hacer, que no me van a regresar a Daniel y lo único que nosotros buscábamos era tener acceso a la verdad y a la justicia en el caso de Fátima y lo único que encontramos fue el asesinato de mi hijo Daniel, la muerte de mi hijo Daniel en esta lucha por tener acceso a la verdad y a la justicia en un feminicidio como el de Fátima. ¿Los 4 hospitales, los quieres repetir su nombre? El Materno Infantil de Guadalupe, en Nuevo León. El Hospital San Vicente, también de Nuevo León, y el Hospital Universitario de Nuevo León, que está rankeado entre los 12 mejores hospitales a nivel mundial. No atendieron a mi hijo y Daniel está muerto. No sé de qué manera me van a devolver a mi niño. Yo lo único que quisiera es que me devolvieran a mi hijo. Daniel no debió de haber sido asesinado. Daniel no debió de estar muerto. Daniel era mi vida. Daniel era nuestra vida. Y nuevamente estamos pasando por esto. La familia de Fátima. ¿Cuántos hijos más me van a asesinar para lograr tener acceso a la verdad y a la justicia en el feminicidio de Fátima? ¿Cuánto más tengo que y tenemos que vivir y sufrir la familia de Fátima? ¿Cuánto más? El cuarto fue el psiquiátrico donde le administraron. El cuarto fue el Hospital Psiquiátrico de la Buenos Aires. Miligramos de... Donde le administraron 10 miligramos de diazepam y 2 miligramos de ansiolítico. Eso fue lo que hicieron con mi hijo Daniel. Así fue como asesinaron a mi niño. Esa es una cantidad brutal, según me dices, luego te enteraste. Por supuesto que es una cantidad que no se receta. Y menos en un niño. Daniel podía haber pesado más de 90 kilos y medir 1,90, pero era un niño. Daniel tenía 16 años, era un niño y no lo conocían. No sé cómo todos los hospitales que nosotros visitamos, todos decían que tenía una fuerte crisis de ansiedad cuando mi hijo lo que en realidad tenía era un dolor abdominal. Daniel murió porque tenía
una fisura en la cavidad abdominal derecha y le estalló un intestino. Esa es la realidad. Y ellos lo único que hicieron fue dormir a mi hijo. Lo siento muchísimo. En este país donde a diario se cometen crímenes, desapariciones, feminicidios, violaciones a mujeres y a niños, en este país de corrupción, en este país de tanta impunidad, pero donde están los tres poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y creo que donde más estamos cojeando es en reformar toda la parte judicial, pues aún así hay procedimientos que se tienen que seguir. ¿Dónde está ahorita el caso de tu hijo Daniel en cuanto a la justicia? ¿En qué momento está? ¿En qué instancias está? Bueno, pues el caso de Dani está en la Fiscalía de Nuevo León. Ya está integrada a la carpeta de Daniel. Se está llevando por homicidio doloso y por negligencia médica hacia los 4 hospitales y a quien resulte responsable. Es hasta ahí hasta donde vamos. Solamente nos han indicado que tenemos que regresar a ampliar la declaración, los hermanos de Daniel y nosotros sus padres. Hasta ahí estamos ahorita con la Fiscalía de Nuevo León. La realidad ¿Esto a cuántos meses se integró esto? Porque Daniel murió en noviembre, el 24 del 2020, del año pasado. Sí. ¿Y cuándo se logró ya formalizar todo este proceso ante la Fiscalía? Hace mes y medio. Apenas hace mes y medio. Hace mes y medio que nos mandaron traer y nos dieron pues estos dictámenes donde ya se comprobó que Daniel pues tuvo esta fisura, que le haya explotado un intestino y que cualquiera que lo hubiera tocado tantito se hubiese dado cuenta de la gravedad de cómo iba Daniel desde el primer momento. Entonces, ellos ya tienen más que comprobado que fue negligencia médica y que fue un homicidio doloso. Y pues la realidad... Pero pelearte contra hospitales, no me quiero imaginar. Sí. ¿Será que ya conozco antecedentes? Ante hospitales sí, se va a meter la denuncia. Sí, está integrada ya contra 4 hospitales que cometieron esta omisión gravísima, esta negligencia médica, y pues al final terminaron asesinando a mi hijo. Lo siento en el alma que además haya sido en mi estado y que haya sido de parte de médicos irresponsables, que haya negado la atención a tu hijo. La atención debida y que le hayan dado recetas sin siquiera examinarlo, ¿no? Terrible, terrible negligencia médica, terrible irresponsabilidad. Pues no me queda más que desearles lo mejor en esta nueva y ardua y tal vez larga lucha para buscar justicia en un país donde la justicia le llega a 1 de cada 100 personas, si es que le llega. Les deseo lo mejor del mundo y Dios los acompañe y les dé fe y sobre todo resiliencia, ¿no? Para seguir tratando de hacer justicia por la muerte injusta y fuera de tiempo de su hijo. Dios los bendiga. Gracias. Dios los bendiga. Gracias.